amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta es la respuesta del vocero presidencial a la lluvia de críticas que recibió el presidente Luis Arce Catacora luego de promulgar la ley de censo. El vocero presidencial afirma que no se guía por las redes sociales ni tweets. También dijo que Luis Arce es el presidente en respuesta a las críticas de Evo Morales a la promulgación de esta ley de aplicación de los resultados del censo de población y vivienda. Escuchemos las palabras del vocero presidencial y luego continuamos. Ahora, el expresidente Evo Morales envió un mensaje y dice textualmente: la promulgación de la ley del censo por parte de nuestro hermano presidente Luis Arce será un error histórico al ser la primera vez que un mandatario firme una ley que hace innecesario su propio decreto. Y se pregunta, ¿esta consecuencia habrá sido premeditada por la oposición golpista? ¿Qué dijo el presidente Luis Arce cuando leyó esto que escribió Evo Morales en sus redes? El presidente no se sitúa, José Luis, es bueno y le agradezco la pregunta, el presidente no se sitúa en un caminar político referenciado o guiado por lo que van diciendo las redes sociales. Hay otras tareas y hay otras demandas y otras necesidades que son palpables, que son inmediatas, como ha sido el caso de tener que buscar una salida para que se pueda concluir con un paro y fundamentalmente devolverle a la ciudadanía cruceña la tranquilidad y la seguridad física y las posibilidades también de que pueda asistir a sus fuentes a su fuente laboral, productiva, etcétera. Entonces no son las redes sociales, los tweets, los mensajes que por ahí circulan los que van a guiar el accionar de un gobierno. Son las responsabilidades que uno entiende que le corresponden y las urgencias que también comprende están en un determinado marco y contexto o coyuntura política. Los días pasados existía una necesidad ya de poder darle una tranquilidad a la ciudad de Santa Cruz. Usted ahí tenía, José Luis, dos caminos: o bien la utilización de la fuerza, los estados de excepción, la militarización y llevar la represión a un extremo con el cual el presidente Luis Arce no se siente cómodo, no es de las personas que quiera hacer de la represión el camino para lograr la pacificación, y es entendible esto, todos los esfuerzos siempre para poder dejarle la tranquilidad a una sociedad, a una población. Es una mirada distinta. En el otro lado, por supuesto, la misma gente del instrumento político, del movimiento al socialismo, nuestros mismos hermanos, compañeros de partido, pues también hay otras miradas de cómo había que gestionar aquello. Pero ¿quién tiene, José Luis, aquí la responsabilidad? ¿Quién está a cargo de la presidencia del Estado? ¿Quién fue elegido para tomar estas decisiones? Pues se ha caminado en función del criterio que expresa quien está al mando del Estado. Desde la derecha, porque Evo Morales, el presidente nacional del Movimiento al Socialismo, ha cuestionado al primer mandatario de la nación. Vamos a mostrarles a ustedes los mensajes que ha publicado el expresidente en la jornada de este viernes tras la promulgación de la ley del censo. ¿Qué dice o qué decía Evo Morales? La promulgación de la ley del censo por parte de nuestro hermano presidente Luis Arce será un error histórico al ser la primera vez que un mandatario firma una ley que hace innecesario su propio decreto. Esta consecuencia habrá sido premeditada por la oposición golpista, dice Evo Morales, quien continúa. Advertimos que detrás del retorno de la pactocracia neoliberal se esconde el pacto de la impunidad a cambio de gobernabilidad. El oportunismo y las ambiciones de unos cuantos han sometido a nuestro gobierno elegido con el 55.11% al control de las bancadas minoritarias de la derecha. Hay un tercer mensaje de Evo Morales en su cuenta de Twitter que dice:
Nuestro hermano, ese es un Twitter ya de la tarde, ¿no? Nuestro hermano Satuco, por Gustavo Torrico, aclara que la ley del censo es necesaria porque no cambia absolutamente nada. Si la ley no cambia nada, ¿para qué la promulgaron? Si es perfume, como dice, debe ser por el mal olor del pacto con la derecha golpista. Leales siempre, traidores nunca, dice Evo Morales en 3 mensajes que fueron publicados la jornada de este día viernes a través de su cuenta de Twitter. Estamos en estos momentos en un contacto con el vocero presidencial, don Jorge Richter, a quien le damos la bienvenida. Vamos a conversar con él respecto a lo que ha significado la promulgación de la ley del censo de población y vivienda. El presidente Luis Arce ha sido criticado por Evo Morales, ha sido criticado por Luis Fernando Camacho y ha sido criticado por Rómulo Calvo. Vocero, buenas noches. ¿Cómo recibe el gobierno nacional los cuestionamientos contra el jefe de Estado que llegan desde diferentes sectores? ¿Cómo estás, Junior? Buenas noches. Siempre un cordial saludo para ti, para toda la audiencia que te sigue en el país. Bueno, hemos podido observar que las palabras del presidente para aquellos sectores, fundamentalmente, vamos por partes, para aquellos sectores que protagonizaron, que gestaron lo que significó este paro cívico construido y forzado. Digo forzado porque su interés, su finalidad, el trasfondo no era precisamente el censo. Fíjate tú que el día de hoy ya lo que fue aquella consigna de año 2023 terminó básicamente desechada y se sumaron a lo que significaba la única posibilidad técnica y real de poder llevar adelante el censo, esto es el año 2024. Pero por supuesto que las personas que han tomado unas acciones contra la ciudadanía cruceña, contra la economía también de la región, del país en su conjunto, contra la seguridad de la población y de la ciudad de Santa Cruz, pues no pueden pretender, no pueden imaginar que 4 personas fallecidas, 1.200 millones de dólares perdidos en 36 días de un paro absolutamente injustificado, porque ellos tuvieron la propuesta que hoy aceptaron, pues la tuvieron en sus manos el día 21 y 22 de octubre. No pueden entonces pretender de que se tenga que eximir de responsabilidad y todavía casi, como diríamos, esperar una carta de felicitación por lo hecho. Han causado un daño económico tremendo, han generado muerte, han generado violencia en Santa Cruz y por supuesto que ahí la justicia está tomando las acciones que correspondan en el país, en la construcción de sociedad y de Estado, que cualquier sociedad, cualquier Estado necesariamente tiene que implementar para preservar su estabilidad, pues existen responsabilidades cuando el pacto social se vulnera o cuando el pacto social termina afectado. Entonces las palabras nuevamente llenas de una virulencia discursiva, de adjetivos y de pronunciamientos amenazantes de parte del señor Calvo o el conjunto de no verdades que el señor gobernador de Santa Cruz ha dicho en las últimas horas es lo habitual en ellos, pero no significa que todo su accionar, que ha vulnerado normas, leyes, constitución política del Estado, que ha violentado a la gente en Santa Cruz, pues aquello no puede quedar sin responsabilidad alguna. ¿Quién se hace cargo, Junior, de esos 1.200 millones de dólares que se han dilapidado, que se han perdido en Santa Cruz a raíz de este paro que ellos pudieron haberlo resuelto? Quisieron construir épicamente una conflictología a nivel nacional, no lo lograron, fallaron, tuvieron que retirar finalmente esto y sin embargo hoy en día cuando la justicia nuevamente los mira de frente
parece que dicen, construyen esto, quiero decir, a lo cual ellos le llaman persecución política. Siempre la palabra y la frase persecución política está construida para tratar de eximir de las responsabilidades que tienen por sus actos, que son actos contrarios a la ley. Pero, ¿cómo recibe el gobierno nacional? Por un lado, usted dice las declaraciones del señor Rómulo Calvo y de Luis Fernando Camacho están llenas de virulencia discursiva. Pero ¿cómo recibe el gobierno también las declaraciones o los mensajes más bien que ha publicado el expresidente Evo Morales, que parece estar de alguna manera empecinado en cuestionar y en criticar todo aquello que hace o deja de hacer el jefe de Estado? Ahí hay que señalar dos cosas que son verdaderamente importantes, Junior. Lo primero, el resultado de la decisión del presidente de que se pueda promulgar esta ley que no afecta la constitución política del Estado en cuanto a la prerrogativa que tiene el presidente para determinar la fecha, el mes, el año y el proceso de organización censal. Número uno. Número dos, ¿cuál es el resultado el día de hoy de esta decisión que asume el presidente? El resultado, Junior, es que usted no le está informando al país en estas horas de que exista violencia, de que existan enfrentamientos, de que haya tensión en Santa Cruz entre distintos grupos o entre algunos grupos delincuenciales que ya en los últimos días habían tomado las rotondas en horas de la noche y que hacían circular el miedo, la violencia y el temor entre la ciudadanía cruceña. Se han generado 4 muertes, se han generado pérdidas económicas, se ha generado violencia hacia hombres y mujeres en Santa Cruz durante esta etapa de presiones políticas, de presiones y medidas radicales en Santa Cruz, medidas de presión. ¿Cuáles son, Junior, hoy en día las noticias? Se pueden tener pensamientos diferentes sobre por dónde debía manejarse o administrarse un conflicto, pero hoy Santa Cruz se ha pacificado. Hoy no hay riesgo de derramamiento de sangre. Hoy también no existen condiciones para que aquellos que tienen una mirada de ruptura del orden institucional puedan llevar a cabo este fin que era en el trasfondo real la intención primera del Comité Interinstitucional. Entonces se ha conseguido un objetivo fundamental, la paz social en Santa Cruz, sin riesgo de enfrentamientos, pero también manteniendo la estabilidad institucional. ¿Quién tenía la responsabilidad, Junior, de poderle dar una respuesta finalmente a Santa Cruz, al país entero, cuando teníamos tantos días de conflicto? Es el presidente del Estado, porque sobre él está esta responsabilidad, no está sobre los otros dirigentes políticos, que pueden tener una mirada y pueden tener su criterio sobre cómo hay que conducirse, pero la responsabilidad es de una persona, en este caso es de un gobierno, y ese gobierno está hoy bajo el mando del presidente Luis Arce. Entonces, él toma esta decisión. Lo otro son apreciaciones de cómo habría que asumir la gestión del conflicto. Número 2, Junior, es muy importante que decir que en el medio de todas esas apreciaciones distintas de lo que se debería hacer en criterio de otros actores políticos, de otros dirigentes, en este caso el movimiento al socialismo, se han establecido algunos adjetivos que no corresponden. No se puede hablar de traición cuando se están haciendo esfuerzos para tratar de construir colectivamente una decisión. Cuando digo esto, Junior, por favor, si tuviera usted las imágenes, lo podemos volver a observar y a mirar. Desde fines de julio hemos hablado de una construcción colectiva en la decisión que defina la fecha, el mes y el año del censo. Una construcción colectiva significa entre todos. No importan los colores políticos ahí, por ello nos hemos reunido con el Comité Interinstitucional de forma abierta.
Hay momentos en la política en los que estas construcciones colectivas de decisiones son absolutamente necesarias, Junior, absolutamente necesarias. Los pactos que se pueden establecer ya como un mecanismo de gobierno, como un modelo de poder político, eso es algo que fue propiedad exclusiva de la vieja partidocracia, de los partidos de la derecha, y a la cual el gobierno del presidente Arce no se va a sumar porque no camina por ahí la intención. Pero cuando se tiene que establecer un acuerdo, como muchos tantos otros acuerdos en los últimos 15, 20 años de este país, para poder dar un salto cualitativo en la consecución de un objetivo, esto es absolutamente diferente. Entonces el presidente hoy día tenía que aclarar aquello, que no se puede equiparar esta búsqueda de tranquilidad y de paz social a un concepto de traición. Eso no es aceptable, el presidente lo entiende en ese sentido y lo tenía que señalar de forma clara y de forma taxativa. Los acuerdos en determinados espacios, momentos y coyunturas son absolutamente necesarios. Hubieron acuerdos para poder aprobar la Constitución que posibilitó la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Esto está en nuestras mismas normas, en nuestras mismas leyes y en nuestra misma tradición. Algo muy distinto son los pactos a perpetuidad o los pactos gubernamentales para que entre fuerzas antagónicas puedan sí apropiarse del Estado y a partir de ello construir esa gobernabilidad infame que caracterizó a la vieja partidocracia. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo importante ha sido una decisión para que usted hoy día, Junior, en su medio de comunicación, pueda seguramente decirle al país que Santa Cruz hoy no tiene tensión, no tiene confrontación, está tranquila la ciudad y la gente camina segura de que no la van a violentar y de que puede ir a su fuente de trabajo. Ese es el objetivo de lo que ha sucedido y esto es lo verdaderamente importante. Vocero, el presidente hoy habló extendido un mensaje presidencial y en alguna parte de este mensaje dijo: lamento que en las propias filas del MAS haya gente que quieran acortar su mandato. ¿El gobierno considera que hay gente, no solo de la oposición, sino del propio MAS, que quiere acortar su mandato? Se conoció y trascendió en medios de comunicación impresos que existieron estos criterios, estas expresiones. Entonces, hay que ser en esto, hay que ser muy claro, Junior, hay que ser absolutamente claro. Cuando se busca la tranquilidad de una sociedad, de un colectivo social, de una ciudad o de una región, nadie puede estar haciendo señalamientos después de muestras claras, palpables, tangibles, de que este ha sido el objetivo y no otro. Nadie puede estar haciendo unos señalamientos ya de exacerbación política. Un partido político, una estructura tan compleja y extendida como el Movimiento al Socialismo, compuesto por esa infinita red de organizaciones sociales, por supuesto que siempre deja abierta la puerta a que hayan algunas voces que vayan más allá de lo que la racionalidad democrática aconseja. Y esto no es otra cosa que se debe trabajar, el presidente lo dijo el día de hoy, en la unidad. Y se debe trabajar en la unidad bajo la certeza y la garantía, como lo mencionó el presidente, de que lo único que lo mueve es buscar que en el país no haya derramamiento de sangre, sin intereses políticos, económicos, personales. Y esto el presidente lo ha querido dejar absolutamente claro, para que esas palabras que a momentos circulan por los medios de comunicación, por los diferentes espacios también donde se habla de política, no tengan el impacto de lo que puede ser la especulación. A momentos, te decía entonces, Junior, hay que ser absolutamente claro en ello, y hoy día el presidente ha dejado señalados algunos puntos y algunas referencias importantes en temas políticos internos del Movimiento al Socialismo, su militancia en el MAS,
su compromiso con el movimiento popular, su compromiso con lo que significó su juramento el 8 de noviembre del año 2020, que es un compromiso con este proceso de cambio y este proceso social y popular que hay en el país. Vocero, lo voy a invitar a que escuchemos porque, bueno, Evo Morales se lo ha cuestionado, pero vamos a escuchar qué dijo Rómulo Calvo hoy, que también se ha pronunciado tras el mensaje presidencial. El presidente del Comité Cívico dijo que lamenta el discurso de odio y de racismo que ha brindado el presidente Luis Arce a todos los bolivianos minutos antes de promulgar la ley del censo. Vamos a escucharlo, por favor. Esa lucha, ese sacrificio que tuvimos nosotros los cruceños ha dado un resultado muy importante que beneficia a todo el pueblo boliviano. Todo el pueblo boliviano debe sentirse tranquilo de que esta ley nos ha garantizado momentáneamente, porque con el gobierno todo es incierto, la verdad. Lamento el discurso de odio, de racismo, dado por el presidente de los bolivianos, donde no nos ha bajado de delincuentes, no nos ha bajado de racista. Yo creo que el presidente debe ponerse en posición de todos los bolivianos, no justamente seguir fomentando el odio que lo hizo su ex compañero político Evo Morales, sino que debe sentirse satisfecho que ha escuchado al pueblo boliviano y no justamente ese mensaje de persecución, ese mensaje amenazando a un pueblo cruceño que lo único que ha hecho ha sido exigir un derecho. Que no se olvide que el que cercó Santa Cruz fue su gobierno. Que no se olvide que el que trajo policía para atentar y abusar de la población cruceña fue su gobierno. Que el que nos dejó sin combustible fue su gobierno. Del que cerró las válvulas de gas fue su gobierno. El que buscó hordas para venir a enfrentar a los bolivianos fue su gobierno. Y nosotros hemos seguido de forma pacífica exigiendo un derecho. Esas peleas que ellos tienen no pueden afectar a la población boliviana. Vocero, escuchaba usted a don Rómulo Calvo, que al igual que otros sectores ha cuestionado al presidente. Dijo: lamento el discurso de odio y racismo del presidente Arce durante la promulgación de la ley del censo. Junior diría lo siguiente. Primero, el griterío, el querer elevar más la voz, el querer histriónicamente hacer unas declaraciones, no lo va a exculpar bajo ningún aspecto de lo que son las responsabilidades que tiene por haberle generado a Santa Cruz una pérdida, ser uno de los coautores de haberle generado a Santa Cruz una pérdida mayúscula de más de 1.200 millones de dólares. Esto tiene que tener alguna responsabilidad. No era un juego, no era algo que uno puede imaginar no tendría consecuencias en el futuro. No por, repito esto, no por levantar la voz ni por tratar de darle una tonalidad intimidatoria a sus palabras, va a excusarse de lo que son sus responsabilidades. Por supuesto que eso no va a ocurrir. En segundo lugar, es importante también señalar, Junior, que el griterío no significa una mejor representación. El griterío lo único que hace es trasladarlo a uno hacia una posición más radical. Y esa radicalidad, no de ahora, no de esta declaración del señor Calvo, tampoco de las últimas horas. Esta radicalidad del señor Calvo ya tiene una larga data y una historia que lo acompaña, sí, de odios y de racismos, porque las referencias a hordas, que son calificativos cargados de desprecio y de soslayo hacia la otra persona, pues eso es habitual y común en el señor Calvo. Por ello, en estas últimas horas hemos conocido que nuevamente la justicia ha señalado de que él cometió un exceso en la referencia
en referencias que hizo al ministro Eduardo del Castillo. Esto es lo común en el señor Calvo. Y lo segundo que hay que señalar y hay que decir, lo que no se va a olvidar, Junior, lo que no se va a olvidar es que han dejado 4 personas que han perdido la vida, que hay familias incompletas, que han generado violencia, miedo en Santa Cruz y que han instalado un estado de sitio de facto, que esas son las formas y las metodologías de quienes en realidad no estaban preocupados por el paro cívico. En realidad, la fijación y la obsesión era poder establecer aquello que ellos han señalado como la posibilidad de desalojar o de abreviar o de acortar el mandato de un gobierno constitucionalmente electo, pero que no les es cómodo. Y no les es cómodo porque reiteradamente los distintos procesos electorales les ha ido ganando las justas electorales precisamente. Esto es lo importante que hay que recordarle al señor Calvo. Lo que han sucedido estos 36 días no van a quedar en el olvido y no van a pasar inadvertidos. No, por más que eleve la voz, por más que amenace, por más que busque movilizaciones que le puedan garantizar cierta impunidad, la impunidad siempre termina por agotarse. Y en este caso, pues la justicia se manifiesta sobre lo que él y los otros señores que lo acompañaron en ese triunvirato del comiteísmo realizaron, hicieron a Santa Cruz. Y tiene una responsabilidad, por supuesto, y de eso se trata. Vocero, eso significa que el Ministerio Público tendrá que llevar adelante las investigaciones respecto a las 4 muertes. El gobierno va a impulsar también la identificación de algunos responsables por las millonarias pérdidas económicas. Porque lo voy a invitar también a que escuchemos, por un lado habló Rómulo Calvo y por otro lado habló el señor Luis Fernando Camacho, a quienes no se lo vio más juntos después del cabildo realizado el 13 de noviembre. Luis Fernando Camacho dijo que la promulgación de la ley del censo de población y vivienda traerá consigo una ola represiva y de persecución contra líderes de Santa Cruz. Vamos a escucharlo, por favor. Pueblo cruceño y boliviano. El día de hoy, el presidente Luis Arce dio un mensaje que en realidad es una línea de acción represiva contra Santa Cruz. Acusó al pueblo cruceño y a sus autoridades de muchos crímenes, como si fuéramos un pueblo violento y que por puro gusto generamos un paro. El presidente Arce no dijo que el paro fue para defender el censo, que su gobierno no quería hacer. Y las imágenes y las informaciones están ahí. Ahí están los archivos. Fue el gobierno y sus ministros los que crearon grupos de choque, cercaron a nuestra ciudad y pretendieron dejarnos sin combustible, sin medicamentos y sin alimento. Fueron los grupos de choque masistas los que golpearon periodistas. Fueron los grupos parapoliciales los que gasificaron a una bebé cruceña de tan solo meses. El discurso del presidente pretende imponer un relato sobre una supuesta voluntad violenta de los cruceños para justificar nuevas operaciones contra Santa Cruz. Santa Cruz luchó por el censo y una vez conseguida la ley que asegura que se realizará y los datos serán aplicados oportunamente, se volvió a la normalidad. Queremos la pacificación del país y de nuestro departamento para seguir trabajando y produciendo. Pero el discurso del presidente anuncia una nueva oleada represiva contra Santa Cruz, principalmente contra sus dirigentes. Nuestros diputados, tomando información de los medios, han hecho una petición de informe al ministro de Gobierno sobre las acciones que el Ministerio de Gobierno hoy mismo está montando en Santa Cruz. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no responde sobre las acciones que hoy realiza en Santa Cruz el mismo mal policía que actuó en el Hotel Las Américas? Están preparando un nuevo montaje con el mismo policía que, según ha pedido la CIDH, debe ser procesado por delitos de lesa humanidad. Cruceñas y cruceños, bolivianas y bolivianos, el paro ya concluyó. Es momento de seguir trabajando
pero lamentablemente vemos que el gobierno no ha pasado la página y quiere seguir confrontando con nuestra región. Estemos preparados, como siempre, pacíficamente, para seguir defendiendo la democracia del autoritarismo. Dios bendiga a Santa Cruz. Vocero, lo escuchaba usted al gobernador, estemos preparados, dice en este mensaje grabado que ha sido difundido la jornada de este viernes, algunas horas después de que el presidente promulgue la ley del censo. Junior, es importante señalar que el presidente no se ha referido a Santa Cruz como señala acá el señor Camacho. No se ha referido en una afectación a Santa Cruz. Cuando refiere en el final de su mensaje a Santa Cruz, habla de mi querido pueblo cruceño, porque el lazo que el presidente tiene con Santa Cruz pasa también por cuestiones familiares, pero el señor Camacho tiene el hábito, la costumbre o el mal hábito y la mala costumbre de deformar y de siempre señalar un conjunto de no verdades. Se quiere proteger y se quiere amparar en la cruceñidad, en el pueblo cruceño y en este mensaje que él tiene la facilidad de poderlo transmitir, porque está construido de un conjunto de mentiras que pone sobre la opinión pública para tratar de resguardecerse y de generarse una impunidad a todo lo que son sus responsabilidades. Nadie ha señalado de que hay una ofensiva sobre Santa Cruz. Eso solo está en el imaginario y en las necesidades que tiene que discursivamente construir el señor Camacho. Pero el hecho real es que cuando menciona algunos de los sucesos que se dieron en Santa Cruz, como siempre, pasa por alto las muertes. Como siempre, como ocurrió en el año 2019, como ocurrió en Sencata, en Sacaba, en el gobierno de la señora Áñez, en el cual él participó, porque ahí estaban sus ministros, sus nombramientos, la gente de sus empresas que colocó en las instituciones del Estado. Ahora tampoco toma en cuenta las personas que han perdido la vida, porque no debe tener afecto particular por la vida de la gente. Ahora tampoco toma una referencia fundamental de lo que ha significado, de lo que significaría una explicación que le debe dar a Santa Cruz por la pérdida de más de 1.200 millones de dólares para Santa Cruz, para el país entero. Bolivia se va a resentir en aproximadamente el 0,5% de su Producto Interno Bruto en el crecimiento que se esperaba para este año, Junior. En ese sentido, el señor Camacho, con este discurso, como lo hace Calvo también, tratando de mostrarse enojado, tratando de mostrarse molesto, de querer nuevamente traer a colación una defensa sobre el cruceñismo que en todos estos 36 días no la hemos podido percibir en preocupación genuina por darle tranquilidad y paz a la gente, a la ciudad, pues ahora lo que está tratando de buscar es que sus responsabilidades, como ocurrió con el golpe de Estado, no lo alcancen y que la justicia no lo señale, no lo interpele o no lo convoque a que tenga que aclarar nuevamente lo que ha sido su comportamiento. Todos saben, y concluyo con esto, Junior, todos saben dónde se organizaban estratégicamente, dónde se organizaban ese conjunto de motoqueros que salían a causar temor y causar violencia. Todos saben con quiénes se vinculaban y con quiénes acordaban las acciones como las de Buenavista, como las del Plan 3000. Hay que preguntarse, si no, Junior, cómo una vez que se levanta el paro, los generadores de violencia, toda esa gente que salía a causar zozobra en Santa Cruz, ha desaparecido, se ha replegado. Están esos jóvenes, porque no eran personas mayores, no era la ciudadanía, las señoras, los señores de tradición cívica quienes estaban en el Plan 3000 o quienes estaban encima de las
motocicletas causando daño, causando violencia, tomando la Central Obrera Departamental o la CESUD-CB, no eran ellos. Entonces, ¿quién ha dado la orden de replegarse a todos esos jóvenes que han causado tanta violencia? ¿Alguien puede imaginar que esto tiene que quedar sin que se haga justicia, sin que se establezcan las responsabilidades? Por supuesto que no, Junior, y no es nuevo lo que estamos diciendo. Ya durante los días del paro señalamos y dijimos, Junior, de que hay responsabilidades y que el Estado tiene formas para ello. Hay responsabilidades en quien está generando toda aquella violencia, todo aquel daño económico y las pérdidas de vidas humanas. Entonces, hoy en día este discurso que ya es conocido, que ya lo han puesto en escena después del golpe de Estado y una vez que perdieron catastróficamente las elecciones del 2020, vuelven sobre esto lo conocemos. Vuelven a tratar de hablar de que hay persecución política. Y el juicio y el proceso que le están haciendo a ese señor de nombre Bolo Morales, porque fue a la casa del señor Calvo a decir unas cuantas cosas. ¿Eso cómo se llama? ¿Se llama persecución política o reposición de derechos? ¿Eso qué nombre tiene? Son muy selectivos en sus apreciaciones, por eso es que esta puesta en escena de enojos y de palabras en tono muy alto ya no causan, Junior, el temor en nadie. Muchas gracias, vocero, por atender nuestra invitación y por conversar con nosotros respecto a lo que ha significado la promulgación de la ley del censo de población y vivienda, una ley que ha provocado, decías Moss, una serie de fricciones, fracturas y divisiones, no solamente al interior del MAS, sino también al interior de Creemos, de la Gabriel René Moreno y del Comité Pro Santa Cruz. Gracias, vocero, por atendernos y por conversar con nosotros. Junior, solamente una puntualización. No es ley del censo, es la ley de aplicación de los resultados del censo. Eso es importante porque el censo se define y se determina por vía de un decreto. Y lo único que ha quedado ahí como un reaseguro es algo que ya contemplaba la ley 026 del régimen electoral, que refiere a la reasignación de escaños para la Asamblea con resultados de un censo de población y vivienda. Eso ya la ley 026 también lo señalaba. Y no creo, Junior, que haya una fractura a lo interno del movimiento al socialismo. Pueden haber criterios distintos, pueden haber criterios tensionados el día de hoy, pero por encima de cualquier diferencia de esto está la conciencia de lo que ha significado el proceso de acumulación y de construcción del Estado plurinacional, un proceso de más de 4 décadas que se consolida el año 2009 con la Constitución Política del Estado. Esa construcción, para evitar cualquier posibilidad de regresión, como se intentó en el año 2009, siempre va a requerir de la unidad de todo el bloque social y popular del país. Y en eso estoy absolutamente seguro que quienes tienen decisión en sus manos, pues priorizarán siempre el proceso de construcción del Estado plurinacional antes que permitirle a los sectores radicales de nuestro país que puedan establecer un proceso de regresión que vuelva y que condene a las grandes mayorías a las marginalidades sociales. Muchas gracias, Junior. Me disculpo por haberme llevado unos minutos acá. Un saludo para todo Bolivia, Junior, para las bolivianas y los bolivianos. Gracias. Muchas gracias al vocero presidencial, don. Bien, vocero, esta mañana habló el presidente a tiempo de promulgar la, voy a decir, denominada ley de reparto de recursos económicos del censo, que creo es más o menos el título de la ley, porque el presidente hizo mucho énfasis en decir que no es una ley del censo. Pero en esa locución que tuvo, en ese mensaje que tuvo el presidente, habló de que hay fuerzas al interior del movimiento al socialismo que no quieren que al gobierno le vaya bien. ¿Cuáles serán esas fuerzas que están impidiendo que el presidente gobierne y que tenga éxito en su gobierno dentro del movimiento al socialismo?
El mensaje tiene fundamentalmente una intención, José Luis, y esta intención no es otra que el mostrar que por encima de todos los aspectos de orden políticos, más allá del trasfondo que también haya tenido la movilización, el paro y las medidas de presión durante 36 días en Santa Cruz, el gobierno ha dejado todos los esfuerzos, de esto hay pruebas palpables, todos los esfuerzos para lograr que el conflicto se hubiese detenido antes de su inicio con la propuesta que le realizó la ministra de la Presidencia a la gente del Comité Interinstitucional el día viernes 21 de octubre. Y lo propio el día 22 de octubre, en la reunión que se tuvo en Santa Cruz, se realizó una entrega en mano propia del rector Vicente Cuéllar, la propuesta para que el paro no vaya a causar todo el daño que produjo posteriormente en Santa Cruz, en vidas humanas, en muerte, en violencia y también en términos económicos, que ha sido verdaderamente monumental. Y en esa perspectiva el presidente ha señalado y ha hecho una cronología de todos los eventos e hitos en los cuales se ha dejado el mayor esfuerzo para poder evitar que la medida llegue a concretarse. Después también para que la medida tenga que ser levantada. Y allí el gobierno del presidente Arce hizo una propuesta mejorada de lo que significaba hasta ese momento el criterio respecto de el tiempo y el momento a realizarse el censo. Es así también, José Luis, muy importante que cuando la gente de Santa Cruz decide trasladar este conflicto a la Asamblea Legislativa, se cuida de que el mismo no vulnere la Constitución Política del Estado y que si requieren un reaseguro de lo que hace a la redistribución de los escaños, que ya está normado en la Ley 026, pues tampoco habría allí un inconveniente si de pacificar el país se tratara. Esto es algo como decir, nunca los esfuerzos serán suficientes cuando la tranquilidad deba llegar al conjunto social. Y en ese marco de cosas dejó también algo muy señalado el presidente, que no es dable y no es tampoco algo con lo cual se deba medir esta gestión y esta iniciativa y esta conducta de buscar la tranquilidad de la ciudad de Santa Cruz, que pueda entonces esta acción asociarse a un hecho de traiciones políticas. Y en esa perspectiva el presidente ha dejado claro que más allá de las miradas diferenciadoras de cómo gestionar un conflicto, la tarea principal de un mandatario, de un presidente, de un gobierno, de la responsabilidad con la población que votó por él, pues está en otorgar por el tiempo, siempre que sea posible, la mayor tranquilidad. Y ahí ha dejado claro lo de Santa Cruz y por supuesto también a aquellas voces que siendo internas tienen una mirada distinta de cómo había que gestionar el conflicto. Ahora, el expresidente Evo Morales envió un mensaje y dice textualmente: la promulgación de la ley del censo por parte de nuestro hermano presidente Luis Arce será un error histórico al ser la primera vez que un mandatario firme una ley que hace innecesario su propio decreto. Y se pregunta, ¿esta consecuencia habrá sido premeditada por la oposición golpista? ¿Qué dijo el presidente Luis Arce cuando leyó esto que escribió Evo Morales en sus redes? El presidente no se sitúa, José Luis, es bueno y le agradezco la pregunta, el presidente no se sitúa en un caminar político referenciado o guiado por lo que van diciendo las redes sociales. Hay otras tareas y hay otras demandas y otras necesidades que son palpables, que son inmediatas, como ha sido el caso de tener que buscar una salida para que se pueda
concluir con un paro y fundamentalmente devolverle a la ciudadanía cruceña la tranquilidad y la seguridad física y las posibilidades también de que pueda asistir a sus fuentes a su fuente laboral, productiva, etcétera. Entonces no son las redes sociales, los tweets, los mensajes que por ahí circulan los que van a guiar el accionar de un gobierno. Son las responsabilidades que uno entiende que le corresponden y las urgencias que también comprende están en un determinado marco y contexto o coyuntura política. Los días pasados existía una necesidad ya de poder darle una tranquilidad a la ciudad de Santa Cruz. Usted ahí tenía, José Luis, dos caminos: o bien la utilización de la fuerza, los estados de excepción, la militarización y llevar la represión a un extremo con el cual el presidente Luis Arce no se siente cómodo, no es de las personas que quiera hacer de la represión el camino para lograr la pacificación, y es entendible esto, todos los esfuerzos siempre para poder dejarle la tranquilidad a una sociedad, a una población. Es una mirada distinta. En el otro lado, por supuesto, la misma gente del instrumento político, del movimiento al socialismo, nuestros mismos hermanos, compañeros de partido, pues también hay otras miradas de cómo había que gestionar aquello. Pero ¿quién tiene, José Luis, aquí la responsabilidad? ¿Quién está a cargo de la presidencia del Estado? ¿Quién fue elegido para tomar estas decisiones? Pues se ha caminado en función del criterio que expresa quien está al mando del Estado. Pero en carácter de periodista le quiero preguntar e insistir sobre un tema. Y se trata del jefe del movimiento al socialismo, Evo Morales, quien también ha dicho que advierte que detrás del retorno de la pactocracia neoliberal se esconde el pacto de impunidad a cambio de gobernabilidad. Es decir, le está diciendo al presidente Luis Arce que la necesidad de dejarlo gobernar es lo que ha hecho que se firme o que se promulgue esta ley. Pero agrega: el oportunismo y las ambiciones de unos cuantos han sometido a nuestro gobierno, elegido con el 55%, al control de las bancadas minoritarias de la derecha. ¿Están controlando las bancadas de la derecha lo que hace el gobierno nacional? José Luis, sin lugar a dudas que lo noticieramente importante pareciese ser en la jornada los entredichos que pudiesen surgir al interior del movimiento al socialismo. Pero la esencia y lo fundamental de lo ocurrido esta mañana y que anuncia el presidente está en una fórmula que se encuentra a través de el poder realizar algunas acciones que permitan rápidamente restablecer ya la tranquilidad y la paz en Santa Cruz, pero sin afectación del mandamiento que señala la Constitución Política del Estado en lo que hace a toda la normativa de la producción de las estadísticas oficiales, que son una potestad privativa del presidente y exclusiva también. Pero por supuesto que el evento que parece atractivo, sin lugar a dudas, es el que se mueve en la vida interna del movimiento al socialismo. Y no lo voy a dejar sin respuesta, José Luis. Le quiero señalar y decir algo, por supuesto. La democracia pactada, y permítanme un par de minutos, la democracia pactada del año 85 fue absolutamente importante como una categoría política que reaseguró el retorno y el afianzamiento del retorno a la democracia que ya habíamos tenido con el doctor Siles. Usted eso lo conoce bien, ha estado cubriendo también aquello. Sí. Ese acuerdo por la democracia de agosto, de Pacto por la Democracia de agosto del año 85, fue fundamental para lograr algo que todavía no estuvo de forma debida en el gobierno del doctor Siles,
que fue el número necesario para la gobernabilidad en el viejo Congreso de la República. Con el tiempo, esta democracia pactada se fue convirtiendo en algo habitual y se pervirtió en lo que después se constituía en la construcción de consensos a partir de la parcelación del Estado. Esto derivó en lo que se llamaron las megas coaliciones. Esas megas coaliciones eran el reparto del Estado, de distintas esferas de poder del Estado para cada uno de los miembros que participaba de la coalición. Esto hizo eclosión en el año 2003 porque esa lógica de gobernabilidad explosionó porque marginaba a los otros sectores, sobre todo sociales y populares en el país. Y llegó un nuevo modelo de poder político y de gobernabilidad, que ya no priorizaba la asamblea, sino priorizaba la calle, la movilización, el asambleísmo, la deliberación como mecanismo de petición popular. Ahora bien, ahí José Luis, y muy rápido, usted en la democracia tiene necesariamente que establecer acuerdos, consensos en materias puntuales y específicas. Si no tiene los 2/3, pues tiene que conseguir los 2/3 con la fuerza del frente, que seguramente es opositora. Y esto en la teoría política, por ejemplo, Hans Kelsen lo señala muy bien en su libro Esencia y Valor de la Democracia. Dice y habla de la importancia de acuerdos políticos entre fuerzas disímiles en cuanto a pensamiento ideológico. Pero si usted, y concluyo con esto, si usted estructura un poder político de apropiación del Estado a partir de las alianzas y de los pactos, entonces está en el camino que hizo crisis el año 2003 y en el camino que se pervirtió también durante el tiempo del neoliberalismo en nuestro país. Lo que se ha tenido estos días ha sido unos acuerdos circunstanciales para poder aprobar esta norma que, sin afectar la constitución política del Estado, sí llevaba paz y tranquilidad a Santa Cruz. Y no se anotaba en la lógica de ganadores o de derrotados en el conflicto, porque lo importante es la sociedad cruceña antes que poderse erigir o mirarse como victorioso en un conflicto. Pero no es un pacto de impunidad. La partidocracia que eclosionó en el 2003 sí tenía, en la lógica de las megas coaliciones, un proteccionismo y un manto de impunidad para todo lo que transitaba por debajo de aquella forma de hacer política. La última, porque tenemos un par de minutos, Jorge. El presidente Luis Arce se pone en contacto con Evo Morales. Al final y al cabo, esta mañana dijo que era un militante del MAS y PSP. Se pone en contacto ahora que está en el gobierno, hablan, porque le podría explicar esto que usted nos está diciendo, cuáles son los motivos, ¿no? Hemos tenido reuniones en las cuales he tenido el gusto y el honor también de participar, José Luis, y otras reuniones en las cuales uno no está presente allí porque se hace con otros actores políticos. Y sí, hemos tenido reuniones y contactos entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, y en el último tiempo no le podría decir si ya de forma privada o no han mantenido ya algún contacto y alguna conversación. No todo lo que haga el presidente nos lo tiene, por supuesto, que comunicar. Entonces, lo que hay que mirar es el objetivo mayor. Había una decisión que asumir. Se puede tener criterios distintos respecto de cuál es el camino correcto para asumir esa decisión. Un presidente siente una necesidad, el presidente Luis Arce la siente, que es una necesidad de que el país reencauce por la vía pacífica o que restablezca la tranquilidad y la paz social en un departamento, en una sociedad y en una ciudad como Santa Cruz. Y este era un camino que, analizado y que, hechas las consideraciones, no afecta y no golpea la constitución política del Estado. Y en ese marco de cosas es siempre bueno dar una muestra, como le decía al principio, un esfuerzo que no
que no genera afectación, que no es indigno para absolutamente a nadie, porque el fin último es la tranquilidad y la paz social de una sociedad. Eso, como gobernante, siempre hay que priorizarlo. Bien, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con Herbol. No, las gracias a usted, José Luis, por concederme el tiempo. Que tenga un buen fin de semana, aunque usted trabaja también los fines de semana, no descansa, y un cordial saludo para toda la gente. Muchas gracias, Jorge Rick. Esas fueron las palabras del vocero presidencial luego de que Luis Arce promulgara la ley de aplicación de los resultados de censo de población y vivienda. Después de varias críticas en contra del presidente por esta medida y su discurso, ante esto el vocero presidencial afirmaba que no son las redes las que van a guiar el accionar del gobierno, no son las redes sociales, los tweets, los mensajes que por ahí circulan los que van a guiar el accionar de un gobierno, son las responsabilidades que uno entiende que le corresponden y las urgencias que de y también comprende están en un determinado marco y contexto de coyuntura política, decía Jorge Richter. También recordó que frente al conflicto por el censo existía la necesidad de darle tranquilidad a Santa Cruz por el tiempo que llevaba en un paro indefinido, promovido por el Comité Interinstitucional. Arce, en su discurso de promulgación de la norma, revelaba que desde su partido, el Movimiento al Socialismo, esperan que su gestión fracase con el objetivo de acortar el mandato presidencial. Para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y de personas. Ante esto, Evo Morales expresaba en sus redes sociales: lamentamos que los asesores de imagen de nuestro hermano presidente Lucho están desactualizados. Promulgó la ley del censo cuando el pueblo boliviano esperaba un mensaje acerca de las aguas del Silala, regalo anticipado de Navidad para Tuto Quiroga, Camacho y Mesa. Asimismo, Evo Morales cuestionó la promulgación de la norma y lo calificó como un error histórico por ser supuestamente innecesario para el Decreto Supremo 4824 del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo del 2024. Por otro lado, Luis Arce en su discurso acusó a la dirigencia cruceña, expresada en el Comité Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional, de buscar desestabilizar su gobierno, de truncar el diálogo y los acuerdos en el marco del conflicto por el empadronamiento. Al respecto, Jorge Tuto Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente cívico Rómulo Calvo, a través de sus redes sociales, criticaron al presidente Luis Arce por su discurso de odio contra Santa Cruz y advirtieron que se prepara una nueva represión contra la dirigencia que lideró el paro indefinido en Santa Cruz. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.